Supongo que este va a ser el background de los últimos videos y en este incluido. La verdad creo que no había subido nada por muchas cuestiones y porque a veces no tengo tiempo. Y hoy precisamente quiero sacar esto de mi sistema. Mi abuela falleció un 9 de abril del 2016 cuando yo tenía 26 años. Es mi abuela materna con la que me crié toda mi vida hasta los 26 que falleció. Cuando mi abuelo muere en 2001, mi mamá se viene a vivir a casa de mis abuelos. Y en algún momento de la historia, la verdad no estoy muy segura de cómo pasó, mi hermana y yo terminamos durmiendo en esta recámara que se ve bastante tirada. Tengo una litera que en algún punto la voy a cambiar a una recámara normal, pero la verdad es que no la he cambiado para una cama normal porque en esta recámara entra mucho el aire. Y la última vez que intenté hacer algo así me enfermé porque las corrientes de aire y porque pues antes dormíamos 3 personas aquí y ahora solo duermo yo. Entonces, en algún punto justo empezamos a dormir con mi abuela. En algunos años, pues ya mi abuela era una persona grande. La verdad nunca me di cuenta qué tan grande era hasta que falleció. Ella falleció de casi 94 años. Era una mujer muy trabajada porque tuvo un taller de calzado por muchos años. Y obviamente, pues tenía problemas con las rodillas, tenía problemas con la espalda. Era de estas mujeres de antes con un cuerpazo, es decir, un montón de busto, cadera, cintura, pompa. Y cargó mucho, lo cual hizo que las rodillas se le destrozaran. Y al estar al frente de un taller de la magnitud de lo que ella tenía, pues era muy complicado. Nunca dejó de trabajar hasta el último día de su vida. El último de los últimos días, recuerdo las últimas conversaciones, me decía que ya pusiera mi escuelita de ballet, que la pusiera aquí en la casa, ¿no? Que le dijera a mi papá que me ayudara a arreglar un cuarto. Cabe aclarar que esta casa, en general hay muchas cosas que no he movido, porque siento que ella sigue aquí un poco, apapachándome y dándome guía a veces en los momentos en los que no estoy bien, como ahora. No he movido gran cosa. He puesto más muebles, sobre todo por el tema de mis libros y el tema de ciertos proyectos de investigación que estoy llevando. Y sí me robé una cosa suya que estaba en su ropero. Mi mamá hace muchos años le compró un baúl lleno de espejos y creo que fue una idea muy inteligente de mi parte escoger ese baúl para guardar mis tarots. Y compré en Ikea un pequeño mueble de estos, un pequeño mueble igual para guardar los tarots porque cabe aclarar que yo pensé que iban a caber en el mueble que compré en Ikea y no cupiera. Entonces por eso saqué el baúl, abrí el ropero. Para los que no son de México, hay una canción que es mexicana que se llama Abre el ropero, abuelita, y enséñame tantas cosas. Y entonces yo de verdad cuando a veces siento que no tengo rumbo y que no sé para dónde ir, pues escombro. El perro que escuchan ladrar es Nino, que ya está bastante harto de mi existencia porque sigo despierta a las casi 2 de la mañana y mañana tengo que ir a trabajar. Entonces creo importante mencionar lo siguiente. Mi abuela murió un 9 de abril, me trabo, perdón. Mi abuela murió un 9 de abril del 2016 que cayó en sábado. Y este año casualmente también cayó en sábado. Y este año casualmente, la verdad creo que fue un tema random. No estoy muy segura cómo se organizó. Pero mis tías se quisieron ver. Me dio mucho gusto ver a mis tías. Desde la pandemia no había visto a dos, o sí, a dos. A la mayor y a la menor casi no las veo. La mayor va a cumplir 79 este año. Se ve entera, se ve muy bien.
Y obviamente por la pandemia, pues mis primos los están cuidando un montón porque pues ya son personas de la tercera edad, aunque están muy bien cuidados y muy bien todo lo que necesiten y todo lo que necesita una persona ya a esa edad. Mi mamá también ya no es tan joven y creo que a mí se me olvida que mi mamá ya no es tan joven. Y eso es bastante preocupante a veces. A veces la veo y no se ve de la edad que tiene. Siempre me burlo de ella porque ahora que quiso sacar su tarjeta para lo de la pensión para los adultos mayores, estábamos en la fila y la chica se le quedó viendo y le dijo algo así como, señora, ¿está segura que ya tiene la edad? Y yo me moría de la risa hasta que enseñó su credencial de lector. Este video lo estoy haciendo porque quiero que quede constancia de que nunca voy a olvidar a mi abuela. Es mi abuela materna. Me crió casi prácticamente toda mi vida. Yo nunca me separé de ella hasta que falleció. Cuando digo nunca me separé de ella, es nunca me separé de ella. O sí, no, nunca. De las personas que iban a mis prácticas escénicas, creo que ella se aventó todas mis prácticas escénicas más de una vez. Creo que ella era el vínculo muy, no sé cómo explicarlo, pero cuando falleció todos de este lado perdimos esa seguridad de tenerla. Mi papá lloraba un montón. Cabe aclarar que pues en algún punto de mi existencia se hizo un chismesazo y mucha gente pensaba que era mamá de mi papá, no de mi mamá. Porque mi mamá trabajaba y mi papá iba por mí a la escuela, por mí y por mi hermana. Y mi abuela siempre andaba con mi papá. Entonces todo el mundo pensaba que era mamá de él, no de mi mamá. Entonces fue una persona que me costó mucho trabajo dejar ir, que me está costando más trabajo del que pensé vivir sin ella. Yo sabía, cuando me fui a un viaje a Mazunte, que obviamente ella no se estaba haciendo más joven, que su cuerpo ya estaba cansado, tenía diabetes, que en cualquier momento podía pasar algo. Y llegó el fatal día en el que yo me encontraba dando clases en un kinder, estaba regresando a mi peso ideal. Siempre en los últimos años he batallado con el peso. Es un tema creo que emocional que tengo que tratar en algún punto. Pero pues yo ya estaba regresando a mi peso ideal. Estaba dando clases de ballet. Y de repente mi papá me habló y me dijo que mi abuela se sentía mal, que estaban en el hospital. Entonces yo llegué al hospital, estaba una de mis tías ahí y ya pues dijo lo que yo más temía básicamente. A mi abuela le dio un derrame cerebral. Mi abuela llegó consciente al hospital un jueves y después de eso el jueves perdió ya la conciencia en la noche. Para amanecer viernes, en la mañana mi mamá decide entubarla porque su hermano había tenido problemas para respirar cuando falleció y lo que a mi mamá no quería era que a mi abuela le faltara el aire y toda esta parte muy, pues cuando te estás muriendo. Entonces mi mamá decide entubarla. Tengo un tío que vive en Tijuana, entonces yo quiero pensar que mi mamá, entre muchas cosas que estaban pasando por su mente, porque obviamente no me puedo poner en su lugar porque ella perdió a su mamá. Entonces mi tío llega de Tijuana, mi tío es médico en Tijuana, entonces mi tío llega de Tijuana y pues da sus credenciales y les pide a los médicos que solo sea ya un tratamiento paliativo. Es decir, que ya no la reanimen. Obviamente para este punto mi abuela ya no estaba aquí. Mi abuela estaba conectada a un ventilador al que yo no subí a verla. Creo que nunca me voy a arrepentir de eso
porque pues al final del día yo dormí con ella desde los 12 hasta los 26. Sé que tal vez se escuche raro, pero a veces las dinámicas familiares son así, ¿no? Entonces, yo dormía con ella. Pasamos momentos de verdad muy complejos. Con un adulto mayor la vida es muy divertida, puedo decirlo así, pero porque ella lo hacía fácil. ¿A qué me refiero con esto? Ella era de estas personas que le gustaba salir. La última película que vio en el cine fue El Lobo de Wall Street. Y fue una película bastante larga, la verdad, porque pues ella ya se cansaba y ya no veía tan bien, sobre todo cuando no había luz. O sea, obviamente en el cine. Entonces me acuerdo que salimos y le dije a mi mamá, tu mamá nos va a decir que venimos a ver una película porno, ¿no? Entonces ya después ella decidió ya no ir al cine con nosotros, porque pues ya no le gustaba. Y a mi papá tampoco ha sido fan, entonces ellos se quedaban afuera mientras nosotros entrábamos al cine. Otra de las cosas curiosas fue que en una vez que mi mamá estaba bañando a mi abuela, en estos baños especiales, mi mamá le pidió a mi papá que le quitara las llantas a esa silla para baño, porque la verdad a mí también me daba como ansiedad que se fuera a caer, o sea, que la silla se moviera mal o que se volteara, o yo qué sé. Mi abuela no era una persona, muy delgada, que digamos. Digo, al final sí, o sea, porque obviamente fue envejeciendo, se fue haciendo más pequeña, pero pues estaba pesada, ¿no? Entonces, mi mamá le pide a mi papá que le quite las llantas, mi papá le quita las llantas, mi mamá hace un movimiento bastante brusco, me parece, no estoy muy segura. Se pega en el maleolo interno, o sea, este huesito que tenemos en el tobillo, y se le luxa, ¿no? O sea, básicamente se lo rompió. Entonces duró un rato antes de decidir ir al doctor, porque cabe aclarar que todas mis tías, incluida mi mamá, tienen un umbral del dolor bastante amplio, lo cual hace que pasen dos cosas. La primera es que no se atienden a tiempo, y la segunda es que como el umbral del dolor es tan alto, ya cuando van al doctor prácticamente se están muriendo, ¿no? Y tengo varios ejemplos del tema. Pero me acuerdo ese día que ya fuimos al ortopedista, y entonces le dicen a mi mamá que la tienen que enyesar, que qué prefiere, yeso normal o fibra, no es óptica, discúlpenme, una fibra que no pesa tanto. Entonces mi mamá decide la fibra. La verdad, cabe aclarar que en este momento de la vida, pues yo trabajaba y era maestra de ballet y estaba haciendo mi seminario de titulación. Entonces estaba entre el seminario de titulación y el trabajo, y en ese momento mi mamá tuvo un problema físico, entonces puso en pausa muchas cosas, y entonces íbamos mucho a las plazas porque son los lugares que son más prácticos para andar con una silla de ruedas. Entonces íbamos a las plazas y casualmente esa vez yo llevaba a mi mamá con la silla de ruedas y mi abuela y mi papá llevaba a mi abuela con su silla de ruedas. Entonces recuerdo perfecto que mi abuela se empezó a reír y dijo algo así como, ya no se hacen como antes. Con cualquier cosa te rompiste. Yo me tardé un chingo porque pues ella tuvo un problema de cadera, se le rompió la cadera. Entonces, y yo me moría de la risa. Entonces, tuvimos momentos como momentos que se van a quedar siempre en mi corazón y siempre en mi mente, pero creo que sí necesitaba expresar esta parte de las coincidencias de la vida. Si soy honesta, no sé qué tanto fue una coincidencia o qué tanto la persona que organizó el evento se dio cuenta que había caído en el mismo día que falleció, y que pues ella lo que más quería siempre era ver a sus hijos juntos. Tenía un ritual que a mí al principio, cuando empecé a dormir con ella, como a partir de los 11, 12 años, prendía una vela, o sea, prendía un cirio y empezaba a rezar en voz baja.
y pedía por todos sus hijos, y pedía por el mundo entero, y pedía por que nos portáramos bien, y pedía porque tuviera mejor carácter, y pedía por todo, pero hablaba en un tono muy bajito, entonces a mí al principio me daba terror. Ya después me di cuenta de que era parte de su conexión con el universo, conexión con lo que ella sentía que era su Dios y la parte que le tocaba ser como madre de esta familia, ¿no? Es muy curioso cómo pasan las cosas. Estábamos contando justo el domingo, porque después del tema de la revocación de mandato y todo este desmadre que estaba en las noticias y que yo estaba hablando mucho del tema y entonces discutía con mi papá y veíamos puntos de vista bastante opuestos, somos de generaciones muy distintas, entonces ese día recuerdo que llegamos. Todavía era 9 de abril. Llegamos, estaba justo haciendo esto, más o menos a esta hora o más temprano, creo que eran la 1, y ya no tenía agua cerca de mí, entonces me paré a buscar agua y me encontré a mi papá y le pregunté, ¿cuándo murió mi abuela? Y mi papá me dijo el 16 de abril, pero mi hermana había hecho luego las enseño, unas hormas como de este tamaño, que viene grabado en láser una foto de las últimas fotografías de mi abuela con su fecha de nacimiento y la fecha en que falleció, que se las dimos a mis tías y a parientes cercanos, mis primos, etcétera. Entonces, hasta después me cayó el 20 que justo había sido ese día. Abril es muy difícil para mí, desde que ella se fue. Abril me pone en perspectiva, esta palabra. Abril me cambia el paradigma por completo cada año. Abril me pone un poco melancólica. Abril me pone triste. Abril me pone pensativa. Abril pone en balanza muchas cosas de qué hice y qué he hecho desde que ella no está. En alguno de los rosarios que se hicieron, porque crecí siendo católica, entonces en alguno de estos rosarios que se hicieron, recuerdo que el padre dijo, yo sé que están pasando por un duelo muy complicado, todos, pero que valga la pena la espera. Y entonces me puse a pensar, ¿qué sería lo que yo le dijera a mi abuela después de tanto tiempo? Digo, espero, no sé, ¿no? Pero espero no llegar a esa edad. Pero si es que llego, ¿qué va a pasar en el otro lado? Si es que este existe. Y está ella y está mi abuelo que perdí hace ya tanto tiempo, en 2001. ¿Y qué les voy a contar? ¿Qué fue lo que hice con mi vida? Si me casé, si tuve hijos, si no tuve hijos, ¿por qué? Si regresé al mercado. Básicamente yo trabajo en ese espacio porque ella no está. Se escucha muy fuerte ahora que lo digo en voz alta. Pero ese espacio me hace sentirla conmigo. Y me gusta lo que hago. Y me gusta ver a las personas que obviamente son mucho más jóvenes que ella, que algunos se acuerdan de ella y algunos no. Porque mi abuela no se metía en problemas. Para cerrar un poco, creo que hago este video para mí y para ella. Fue una gran mujer. Es una de las mujeres más importantes en mi vida. Que de las mujeres más importantes en mi vida voy a contar a 4 personas, que entre ellas es mi abuela, mi mamá, mi hermana y mi madrina. ¿Por qué? Porque ellas me han formado como soy. Y cabe aclarar que mi hermana y yo somos cuatas. Entonces ha sido un proceso bien difícil.
Si tú estás pasando por un proceso similar, háblalo. Háblalo en voz alta, escúchate. Y está bien recordar. Y está bien sentirte triste un rato. Y está bien que la melancolía entre hasta lo más profundo de tu corazón. Así pasa cuando pierdes cosas. Cuando pierdes a la eternidad. Gracias.